El viento del desierto de Sonora silbaba como una canción triste, arrastrando sonidos que Xochitl había aprendido a distinguir desde niño. El gemido de la arena movida por el aire, el grito de los búhos escondidos en la oscuridad y, en raras pero inquietantes ocasiones, el llanto humano. Ese sonido se había grabado en su mente desde aquel día fatídico hace 20 años, cuando el fuego y los disparos de los invasores destruyeron su aldea. Ahora, a los 32 años, ese talento maldito aún lo seguía, como un recordatorio de que el pasado nunca se va del todo. Sus botas de cuero suave se hundían en la arena roja del desierto, cada paso silencioso como el de un espectro. El atardecer caía, tiñendo el cielo de un tapiz dorado brillante, alargando las sombras de los chollas como brazos huesudos que emergían de la tierra. Xochitl se acercaba a una casa de adobe seco, erguida como una cicatriz en el paisaje del desierto. No era una casa común, parecía una fortaleza, con muros altos de adobe rojizo, coronados por alambres de púas que brillaban bajo la luz del ocaso. Las ventanas estaban selladas con tablas gruesas, dejando solo una rendija en la puerta principal, como un ojo vigilante que observaba el mundo exterior. Se detuvo, ocultándose tras un saguaro alto, su tronco rugoso como un centinela anciano. Los sentidos de Xochitl estaban alerta, captando cada sonido. El viento colándose por las rendijas, el zumbido de los insectos en los arbustos y, más claro que todo, un llanto. No era un grito de auxilio, sino un sollozo ahogado, reprimido, como si quien lo emitía hubiera aprendido a ocultar su dolor para evitar peores consecuencias. Era la voz de una mujer, y la desesperación en su llanto golpeó el pecho de Xochitl, donde un vacío se había formado desde el día que perdió a Citlali, su hermana. Cerró los ojos, dejando que los recuerdos lo inundaran como una corriente imparable. Citlali, de apenas 17 años, abrazando a su pequeño hijo en su última noche, cuando los rumores de una partida de jinetes llegaron a la aldea. Su llanto, lleno de dolor e impotencia, era idéntico al que escuchaba ahora. Xochitl apretó los puños, las cicatrices en sus nudillos tensándose bajo la piel bronceada. No pudo salvar a Citlali, ni a su madre, ni a los otros 43 de su tribu, que cayeron bajo las balas en un amanecer helado. Pero esta mujer, quienquiera que fuera, aún vivía. Todavía tenía una oportunidad. Se acercó sigilosamente al muro de adobe, moviéndose como un espectro en la arena. Apoyó la oreja contra la superficie áspera, sintiendo el frío del adobe bajo la palma. El llanto era ahora más claro, mezclado con murmullos en español, repetidos como una oración desesperada. Virgencita de Guadalupe, protege a mi niña, protege a mi niña. La voz era joven, pero quebrada, como si cada palabra tuviera que atravesar un muro de miedo y agotamiento. Xochitl sintió un dolor agudo en el estómago, la sensación que lo invadía cada vez que el pasado y el presente chocaban, en el momento exacto en que podía hacer una diferencia. Otro sonido interrumpió sus pensamientos, pasos pesados dentro de la casa, como si un hombre caminara con una furia contenida. Una voz áspera, ronca por el alcohol y la rabia, resonó en español, cortante como un cuchillo. «Cállate de una vez, o te daré una razón de verdad para llorar». Un golpe seco resonó, nítido como un disparo en el aire quieto del desierto, seguido de un gemido ahogado, como si la mujer intentara reprimir el dolor para no provocar más ira. Xochitl cerró los ojos, su respiración se ralentizó, pero su corazón latía con fuerza. Había aprendido, a través de años de errores y cicatrices acumuladas, que actuar impulsivamente solo llevaba al desastre. La venganza ciega, aunque satisfactoria en el momento, solo generaba más violencia, más dolor. Pero también sabía que a veces el silencio no era una opción, era complicidad. Esta mujer, con un llanto que evocaba a Citlali, no era un recuerdo, era real, una oportunidad para hacer lo que no pudo hacer 15 años atrás. Comenzó a rodear la casa,
moviéndose con la gracia de un puma acechando en la oscuridad. Los muros de adobe estaban diseñados para mantener a alguien dentro, no para impedir que alguien entrara. Cada paso de Xochitl era calculado. Sus ojos escaneaban cada detalle. Los alambres de púas estaban bien puestos pero no uniformes, señales de un mantenimiento descuidado. El hombre dentro, quienquiera que fuera, había dejado que la arrogancia superara la precaución. En la parte trasera de la casa, Xochitl encontró una ventana con tablas sueltas, probablemente por la expansión de la madera, bajo el calor abrasador y el frío cortante del desierto de Sonora. Se arrodilló, examinando las tablas con dedos hábiles. Algunas crujieron ligeramente al presionarlas, indicando que no estaban bien aseguradas. A través de una rendija, la luz tenue de una lámpara de aceite proyectaba una escena que le apretó el corazón. Una mujer joven, de no más de 25 años, estaba acurrucada en una esquina, abrazando con fuerza a una niña pequeña, de unos 3 años, que dormía profundamente en sus brazos. El rostro de la mujer estaba pálido, sus ojos grandes y oscuros brillaban con lágrimas contenidas, pero su mentón estaba levantado con una determinación silenciosa, como si se estuviera preparando para enfrentar lo que viniera. Esa imagen golpeó los recuerdos de Xochitl. Citlali, la noche antes de la masacre, también abrazaba a su hijo así, con la misma postura protectora, la misma mirada de miedo y desafío. Sintió que le costaba respirar, pero se obligó a concentrarse. Esto no era el pasado, era el presente, y, esta vez, podía cambiar el desenlace. Golpeó suavemente la tabla, un sonido leve para atraer la atención sin alertar a nadie más en la casa. La mujer levantó la cabeza, sus ojos abiertos por el pánico, pero luego lo vio a través de la rendija. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Xochitl vio en sus ojos no solo miedo, sino una chispa de resistencia, una determinación de proteger a la niña en sus brazos, aunque le costara la vida. Puso un dedo en los labios, indicando silencio, y luego señaló hacia sí mismo y hacia ella, un mensaje sin palabras. «Estoy aquí para ayudar». La mujer asintió, un movimiento casi imperceptible, pero para Xochitl fue como un rayo de luz en la oscuridad. Era una señal de esperanza, de confianza aunque frágil. Continuó trabajando en las tablas, con cuidado de no hacer ruido. La madera vieja crujió bajo la presión, pero finalmente una tabla cedió lo suficiente para crear un espacio estrecho, apenas suficiente para que una persona delgada pasara. Xochitl se asomó al interior, su voz un susurro en español, suave pero claro. «Soy Xochitl. He venido a sacarlas de aquí». La mujer lo miró, sus ojos abiertos con una mezcla de duda y una esperanza desesperada. «¿Es real?», susurró, su voz temblando como si temiera que él fuera solo una alucinación nacida de sus sueños rotos. «¿O eres otro sueño mío? Soy tan real como el viento que las llevará lejos de este lugar», respondió Xochitl, extendiendo una mano a través de la rendija, la palma abierta como una promesa. «Pero tenemos que movernos ahora, antes de que él regrese». La joven, aún abrazando a la niña, se levantó con movimientos cuidadosos, como si temiera que cualquier gesto brusco rompiera este momento frágil. «Soy Luz», susurró, «y esta es mi hija, Alma». Los nombres cayeron en los oídos de Xochitl como una bendición. Luz, la luz que había perdido hace mucho. Alma, el alma, un recordatorio de vida y esperanza. «Son nombres hermosos», dijo, su voz suave como el viento en la arena. «Alma es justo lo que necesitamos esta noche». Ayudó a Luz a pasar a Alma por la rendija, con cuidado de no despertarla. La pequeña se movió ligeramente en su sueño, pero siguió dormida, confiando instintivamente en los brazos de un extraño. Luz la siguió, moviéndose con la gracia de alguien que había soñado con este momento de libertad durante meses, tal vez años. Al salir tropezó, como si el aire libre la abrumara de repente. Xochitl sostuvo su brazo,
sintiendo la fragilidad de los huesos bajo la piel delgada. ¿Cuánto tiempo las tuvieron encerradas?, preguntó, su voz baja para mantener la calma. 8 meses, respondió Luz, su voz temblando pero firme. Desde que intenté escapar la primera vez. 8 meses. El número resonó en la cabeza de Xochitl como una campana fúnebre. 8 meses en una prisión de adobe, cautivas de un hombre cuyo grito aún resonaba en el aire. Miró a los ojos de Luz, viendo no solo agotamiento, sino una fuerza silenciosa, como la de las mujeres de su tribu, que se mantuvieron firmes incluso cuando todo se derrumbaba. «Mi caballo está al otro lado de la colina», susurró Xochitl, sus ojos escaneando la oscuridad para asegurarse de que no había señales de Raúl. «Síganme, y pase lo que pase, no miren atrás». Tomó a Alma con suavidad, la niña aún dormida, su respiración rítmica como un contraste con la tensión del momento. Luz asintió, sus ojos brillando bajo la luz de la luna, llenos de miedo pero también de determinación. Lo siguió, sus pies descalzos tropezando ligeramente en la arena rocosa, pero sin emitir queja alguna. Se movieron como sombras entre los chollas y los arbustos de creosote esparcidos por el desierto de Sonora. La luz plateada de la luna bañaba el paisaje, transformando las rocas en formas extrañas, como espíritus del desierto observándolos. Xochitl lideraba, sus pasos seguros pero silenciosos, cada movimiento calculado para evitar romper ramas secas o alterar la arena. Conocía esta tierra, cada grieta, cada sendero oculto, cada señal de agua o peligro. El desierto no era un enemigo para él, era un aliado, un maestro que lo había forjado en años de soledad. Luz, exhausta tras meses de cautiverio, se esforzaba por seguirle el paso. Tropezó una vez, su mano aferrándose a un arbusto espinoso, y Xochitl escuchó su jadeo de dolor. Se dio la vuelta, dejó a Alma sobre una roca plana y ayudó a Luz a levantarse. «¿Estás bien?», preguntó, su voz baja pero llena de preocupación. Luz asintió, aunque la sangre goteaba de su palma, brillando bajo la luna. «Estoy bien», susurró, aunque su voz temblaba. «Es solo que hace mucho que no camino tan lejos». Miró a Alma, aún dormida, y una débil sonrisa apareció en sus labios. «Ella no sabe qué está pasando, y quiero que siga así». Xochitl asintió, entendiendo que la inocencia de Alma era lo que Luz luchaba por proteger. «Llegaremos al caballo pronto», dijo, revisando rápidamente su mano. La herida no era profunda, pero sacó un trozo de tela de la bolsa de cuero en su cintura y lo envolvió alrededor de su mano. «Mantén esto para detener la sangre. No podemos dejar rastros». Luz lo miró, sus ojos abiertos con una mezcla de gratitud y sospecha. «¿Por qué haces esto?», preguntó, su voz baja pero aguda. «No nos conoces. Podrías morir si te atrapan con nosotras». Xochitl se detuvo, considerando la pregunta. Podría mentir, ofrecer una respuesta simple para calmarla, pero sintió que ella merecía la verdad. Porque hace mucho tiempo, alguien a quien amaba necesitó ayuda, y nadie llegó a tiempo, respondió, su voz grave como el viento entre las rocas. «Esta vez, yo llegué a tiempo». Sus palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas pero sinceras. Luz no respondió de inmediato, pero sus ojos se suavizaron, como si reconociera que él también cargaba heridas invisibles, como ella. Asintió, y continuaron moviéndose, en silencio pero con un nuevo entendimiento entre ellos. Habían avanzado apenas 100 metros cuando un grito rasgó la noche, afilado como un cuchillo cortando el aire quieto. Raúl había descubierto la ventana rota, había visto la habitación vacía. Sus maldiciones, en español mezclado con inglés, resonaron por el desierto. «Luz, maldita, sé que me escuchas». Su voz se quebraba, una mezcla de furia y un pánico que Xochitl reconoció al instante.
Era la voz de alguien que acababa de perder algo que consideraba suyo. Luz se quedó rígida junto a Xochitl, su respiración acelerándose. Él sintió el miedo brotando en ella, como un animal atrapado. «Nos va a matar», susurró, su voz apenas audible. «Siempre dijo que el desierto nos tragaría antes de que pudiera escapar». «Eso es una mentira», respondió Xochitl, su voz firme, cortando su miedo. «El desierto no es más cruel que los hombres. Conozco esta tierra como la palma de mi mano. No nos encontrará». Apretó a Alma más fuerte, sintiendo el cuerpo pequeño de la niña moverse ligeramente, pero sin despertar. «Concéntrate en tus pasos. Estamos cerca del caballo». Luz asintió, aunque sus ojos seguían fijos en la oscuridad detrás, donde los gritos de Raúl aún resonaban. Apresuraron el paso, moviéndose por una pendiente que llevaba a un valle angosto, donde Xochitl había atado a su caballo, Cielo, a un mezquite retorcido. El hermoso caballo pinto relinchó suavemente al reconocer a su amo, pero se quedó quieto, como si entendiera la necesidad de silencio. Xochitl ayudó a Luz a subir a Cielo, con cuidado de no despertar a la niña en sus brazos. «¿Sabes montar?», preguntó, su voz baja. «Un poco», respondió Luz, abrazando a Paula contra su pecho. «Mi padre me enseñó cuando era niña, antes de...». Su voz se desvaneció, perdida en recuerdos que no quería explorar. Xochitl no insistió. Entendía demasiado bien el peso de las historias inconclusas. Se subió detrás de Luz, rodeándola con los brazos para tomar las riendas. Ella se tensó por un momento ante la cercanía repentina, y Xochitl sintió el temblor en su cuerpo. «Tranquila», susurró, «solo necesito las riendas». Luz se relajó gradualmente, su cuerpo apoyándose ligeramente en él, como si por primera vez en meses permitiera creer que la cercanía de un hombre no significaba peligro. Cielo comenzó a moverse, sus pasos constantes pero ágiles, alejándolos de la casa de adobe. Los gritos de Raúl se desvanecieron, tragados por la inmensidad del desierto. Xochitl eligió un sendero angosto que corría junto a un pequeño cañón, donde grandes rocas los ocultaban de cualquiera que los persiguiera. Conocía una cueva a unas horas de distancia, lo suficientemente profunda para ocultar el humo de una fogata pequeña y con un manantial subterráneo que proporcionaba agua dulce. Sería un lugar para que Luz y Alma descansaran, para que él planeara el siguiente paso. Mientras cabalgaban en la oscuridad, con la luna iluminando el sendero como una cinta plateada, Xochitl sintió que el silencio entre él y Luz ya no era pesado. No era el silencio de la distancia, sino el de quienes acababan de compartir un momento que cambia la vida. La miró de reojo, viendo cómo abrazaba a Alma, sus hombros delgados pero firmes. No era la mujer débil que Raúl probablemente pensaba. Era una sobreviviente, como él. «Luz», rompió el silencio, su voz suave para no despertar a Alma. «¿Tienes a dónde ir? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Algún lugar para empezar de nuevo?». La pregunta era importante, lo sabía, pero también podía doler. Los que huyen a menudo no tienen un destino claro, solo una esperanza frágil. Luz tardó en responder, como si rebuscara en su memoria por un fragmento de su vida anterior. «Tenía una hermana en Chihuahua», susurró finalmente. «Isabel Luz. Pero eso fue hace mucho. No sé si todavía está ahí, o si querrá verme después de todo lo que pasó». «Las hermanas siempre quieren volver a verse», respondió Xochitl, aunque las palabras le dolieron al decirlas. Citlali también había querido que se quedara en la aldea esa noche, en lugar de ir a cazar. Si la hubiera escuchado, tal vez habría estado allí cuando llegaron los jinetes. Tal vez habría hecho algo, o tal vez solo habría muerto con ella. Apartó el recuerdo, enfocándose en el presente. «¿Cuánto tiempo lleva tu hermana en Chihuahua?». «Se mudó allí cuando yo tenía 15 años», dijo Luz, su voz suavizándose al hablar de Isabel Luz. «Se casó con un comerciante y prometió escribir. Lo hizo, por un tiempo. Pero luego Raúl...». Se detuvo,
como si el nombre fuera una maldición. No quería que tuviera contacto con mi familia. Dijo que me harían dejarlo. Xochitl sintió la amargura en su voz, como una herida sin sanar. ¿Cuánto tiempo te tuvo él?, preguntó, aunque sabía que la respuesta dolería. 4 años, respondió Luz. Al principio no era así. Era encantador. Me hacía sentir especial. Pero después de que nació Alma, cambió. O tal vez empecé a ver quién era realmente. Apretó a Alma más fuerte, como si temiera que hablar de Raúl pudiera invocarlo. Xochitl no preguntó más, pero sintió una ira fría creciendo en su pecho. Había conocido a hombres como Raúl antes, los que usaban el poder y la crueldad para compensar el vacío interior. Pero también sabía que la ira no ayudaría ahora. Lo que Luz y Alma necesitaban era seguridad, no venganza. Continuaron cabalgando, la oscuridad del desierto envolviéndolos como una manta. Xochitl se dirigía a la cueva, un lugar donde había encontrado refugio muchas veces en sus años de soledad. Sería donde podrían descansar, planear y prepararse para el viaje más largo a Chihuahua. Pero al acercarse a un cañón angosto, donde el sendero llevaba a la cueva, un nuevo sonido lo hizo detenerse. Cascos de caballo, distantes pero acercándose rápidamente. Raúl había ensillado y los perseguía, más rápido de lo que Xochitl había anticipado. «Bájense», susurró Xochitl, su voz urgente pero calma. Guío a cielo hacia un hueco natural, formado por siglos de erosión, donde grandes rocas creaban una pared natural. Hizo una seña a Luz para que se agachara, y ella obedeció de inmediato, abrazando a Alma contra su pecho. Xochitl se arrodilló junto a ellos, poniendo una mano en el lomo de cielo para mantenerlo quieto. El sonido de los cascos de Raúl se intensificó, acompañado por la luz oscilante de un farol. Estaba escudriñando la oscuridad, su voz gritando maldiciones. «¡Luz! ¡No puedes escapar! ¡El desierto te matará antes que yo!» Luz tembló, pero se mantuvo en silencio, sus ojos fijos en Xochitl, como si él fuera su único ancla en la tormenta. Alma se movió en sus brazos, a punto de despertar, y Xochitl, por instinto, comenzó a tararear una antigua canción de cuna apache, su melodía suave como el viento entre las rocas. La niña se calmó, su respiración volviéndose profunda y regular. Luz lo miró, sus ojos abiertos por la sorpresa. Había algo en la ternura de la canción, en cómo cuidaba a Alma, que la hizo querer hacer preguntas que no tenía tiempo de formular. ¿Había sido padre alguna vez? ¿Había perdido a alguien así? El jinete pasó a toda velocidad, a menos de 20 metros, su farol balanceándose salvajemente. Xochitl contuvo la respiración, su mano apretando las riendas de cielo. Raúl no se detuvo, el sonido de sus cascos desvaneciéndose en la oscuridad, pero Xochitl sabía que no estaban a salvo. Volvería, o buscaría en otros senderos. El tiempo se agotaba. «Vámonos», susurró cuando el último eco se desvaneció. Ayudó a Luz a levantarse y continuaron, más rápido pero aún con cuidado. La cueva estaba a solo minutos, y cuando llegaron a la entrada angosta, oculta por rocas de arenisca, Xochitl sintió un destello de alivio. Este era un lugar seguro, al menos por unas horas. Ató a cielo a un mezquite cercano y guió a Luz y Alma al interior. La cueva era oscura y fresca, con paredes de piedra suavizadas por el viento y el agua, a lo largo de milenios. Xochitl la había usado muchas veces en sus años de vagabundeo, y tenía un pequeño alijo de provisiones escondido en una grieta al fondo. Carne seca, algo de fruta deshidratada, una olla pequeña. Hizo una seña a Luz para que se sentara en una roca plana. Luego comenzó a revisar la entrada para asegurarse de que no había rastros que los delataran. Luz abrazó a Alma, mirando a Xochitl con una mezcla de gratitud y confusión. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz baja como si temiera despertar algo en la oscuridad. «Chihuahua», respondió Xochitl, volviéndose hacia ella. «Si tu hermana está allí,
las llevaré con ella. Si no, encontraremos otro camino. Pero primero, necesitan descansar. Yo vigilaré. Luz asintió, pero sus ojos seguían llenos de ansiedad. ¿Y si Raúl nos encuentra?, preguntó, su voz temblando. ¿Tiene gente en todas partes? ¿Comerciantes? ¿Vaqueros? Nadie nos encontrará aquí, interrumpió Xochitl, su voz firme. Y si se acerca, lo escucharé desde lejos. Descansa, Luz. Tú y Alma necesitan fuerzas para los días que vienen. Ella lo miró, como si buscara una señal de que realmente podía confiar en él. Luego, lentamente, se recostó, atrayendo a Alma hacia su pecho. En la luz tenue de la cueva, Xochitl vio cómo se relajaba gradualmente, sus ojos cerrándose, su respiración volviéndose regular. Él se sentó cerca de la entrada, observando el desierto afuera, donde la luna aún iluminaba sombras extrañas. Su viaje apenas comenzaba, y sabía que el camino a Chihuahua no sería fácil. Pero por primera vez en años, Xochitl sintió un propósito nuevo, una razón para seguir adelante, no solo para sobrevivir, sino para traer luz a otros, como el nombre de Luz. La primera luz del amanecer derramó rayas rosas y doradas sobre el desierto de Sonora, transformando los chollas en antorchas brillantes en el paisaje árido. Xochitl permaneció cerca de la entrada de la cueva, sus ojos escaneando el valle abajo, donde las sombras de la noche se desvanecían lentamente. Había vigilado durante horas, permitiendo que Luz y Alma descansaran, pero su mente no dejaba de trabajar, evaluando caminos, riesgos y lo necesario para mantenerlas a salvo. Dentro de la cueva, Luz despertó, parpadeando confundida antes de recordar dónde estaba. Alma aún dormía, acurrucada en una manta que Xochitl le había puesto, su pequeño rostro tranquilo como si el mundo exterior no albergara amenazas. Luz se sentó con cuidado, acariciando el cabello de su hija, luego miró hacia Xochitl. ¿No dormiste nada?, preguntó, su voz áspera por el sueño. No lo necesito aún, respondió Xochitl, mirándola. Estoy acostumbrado a noches sin dormir. ¿Cómo estás tú? Necesitas comer algo antes de que sigamos. Se levantó, caminó hacia la grieta al fondo de la cueva y sacó una bolsa de cuero con carne seca y algunos dátiles secos. Luz asintió, aunque sus ojos seguían cargados de preocupación. ¿Cuánto dormí?, preguntó, como si temiera que cada minuto de descanso fuera una oportunidad para que Raúl los alcanzara. 6 horas, respondió Xochitl, colocando la bolsa de comida frente a ella. Suficiente para que recuperes fuerzas. Hoy nos moveremos más lejos, pero conozco un sendero seguro por las montañas. Será difícil que Raúl nos encuentre allí. Luz abrió la bolsa, tomando un pedazo de carne seca y partiéndolo en trozos pequeños para Alma cuando despertara. ¿Estás seguro de que podemos llegar a Chihuahua?, preguntó, su voz teñida de duda. Raúl tiene gente en todas partes. Solía presumir de comerciantes que compró, vaqueros que trabajan para él. Xochitl se arrodilló a su nivel, su voz baja pero firme. Puede que tenga dinero, pero el dinero no compra el desierto. Conozco caminos que ni esos vaqueros se atreven a tomar, y si nos encuentra, tendrá que enfrentarme. No dijo más, pero su mirada dejaba claro. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio para mantenerlas a salvo. Luz lo miró, y esta vez la duda en sus ojos se desvaneció, dando paso a una chispa de confianza frágil. Gracias, Xochitl, susurró. No sé qué habría hecho sin ti. No me des las gracias aún, dijo él, con una leve sonrisa. Dámelas cuando lleguemos a Chihuahua y tu hermana te abrace. Se puso de pie, comenzando a prepararse para el viaje. Saldremos esta noche, cuando esté más fresco, pero antes necesito revisar el sendero para asegurarme de que no hay señales de Raúl. Alma despertó en ese momento, frotándose los ojos y mirando alrededor con la curiosidad de una niña que aún no conoce el miedo.
¿Dónde estamos, mamá?, preguntó, su voz clara resonando en la cueva. En un lugar seguro, respondió Luz, atrayéndola a su regazo. Xochitl nos está ayudando. Acarició el cabello de Alma, sintiendo su pequeño calor, lo que la había mantenido fuerte durante meses de cautiverio. Alma miró a Xochitl, sus ojos grandes y brillantes. ¿Quién eres?, preguntó, sin timidez. Soy Xochitl, respondió, arrodillándose para estar a su altura. Y tú eres Alma, ¿verdad? Ella asintió, seria como si participara en un ritual importante. ¿Qué significa Xochitl?, preguntó. Significa flor, respondió, sonriendo. Mi madre dijo que me puso ese nombre para que trajera belleza al mundo, incluso en tiempos difíciles. Alma sonrió, un sonido claro como una campana de plata, disipando la tensión en el aire. ¡Me gustan las flores!, exclamó, corriendo a un rincón de la cueva, recogiendo una piedra brillante y dándosela. «Esto es para ti». Xochitl tomó la piedra, sosteniéndola con la seriedad que merecía. «Gracias, Alma. La guardaré con cuidado». La metió en su bolsa, y al levantar la vista, vio a Luz sonriendo, sus ojos húmedos. Era la primera vez que la veía sonreír, y le recordó la primera luz del amanecer en el desierto. Tras un desayuno sencillo de carne seca y dátiles, Xochitl llevó a Luz y Alma fuera de la cueva para prepararse para la noche. Cielo, el caballo pinto, estaba quieto bajo la sombra de un mezquite, listo para llevarlos por el desierto. Xochitl revisó la silla, asegurándose de que todo estuviera firme. Luego se volvió hacia Luz. «Iré adelante un trecho para revisar el sendero», dijo. «Tú y Alma quédense aquí, cerca de la entrada de la cueva. Si no vuelvo antes del atardecer, hay un sendero detrás de la cueva. Síganlo hasta un arroyo, luego sigan el agua hacia el norte hasta encontrar la cabaña de un viejo minero llamado Mateo. Él las ayudará». Luz se tensó de inmediato, sus manos apretando su falda. «¿Y si Raúl te encuentra?», preguntó, su voz temblando. «No se detendrá hasta atraparnos. Si me encuentra, se arrepentirá de haber salido de su casa», respondió Xochitl, su voz tranquila pero afilada. «Pero no dejaré que se acerque. Sé moverme sin ser visto. Confía en mí, Luz». Puso una mano en su hombro, un gesto gentil pero firme. Luz asintió, aunque su corazón latía rápido. «Lo intentaré», susurró, «pero por favor, ten cuidado». Xochitl asintió, luego montó a cielo y partió, su figura desvaneciéndose en la luz tenue del nuevo día. Luz abrazó a Alma, llevándola de vuelta a la cueva y sentándose cerca de la entrada, sus ojos fijos en el horizonte. Las horas de espera pasaron lentamente. Cada pequeño sonido, el viento, el canto de un pájaro, la hacía sobresaltarse. Alma, sintiendo la tensión de su madre, intentó distraerla apilando piedras para formar una casita. «¡Mira, mamá!», exclamó, señalando su obra. «Esta es nuestra casa, y nadie hará que estés triste nunca más». Luz sonrió, atrayendo a Alma a su regazo. «Eres mi luz, ¿lo sabías?», dijo, inhalando el aroma de su cabello. Pero en su interior no podía evitar el miedo de que Raúl estuviera allí afuera, con su mirada fría y la promesa de hacerla pagar. Xochitl regresó al caer el sol, trayendo una bolsa de tela llena de provisiones, ropa de lino, una manta gruesa y algunas tortillas de maíz. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos alertas. «Encontré un pueblo pequeño a mediodía de aquí», dijo, dejando la bolsa. «Casi todos mexicanos y algunos indígenas comerciando. Conseguí lo que necesitamos sin llamar la atención». Luz suspiró aliviada, pero aún preguntó, «¿Alguien mencionó a Raúl?». «Nadie dijo nada sospechoso», respondió Xochitl. «Pero escuché algo útil. Una caravana mexicana partirá hacia Chihuahua mañana por la mañana. Si nos apuramos, podemos alcanzarlos y viajar con ellos. Será más seguro que ir solos». Luz frunció el ceño,
preocupada. No es peligroso viajar con extraños. ¿Y si Raúl tiene a alguien en la caravana? Es lo último que esperará, respondió Xochitl. Cree que huirás en pánico, no que te unirás a un grupo organizado. La caravana está liderada por los Morales, una familia que comercia telas y es conocida por ayudar a viajeros. No trabajan para hombres como Raúl. Alma, jugando con la bolsa de tela, sacó un vestidito azul claro. ¿Esto es para mí?, preguntó, sus ojos brillando. Sí, respondió Xochitl, sonriendo. Y hay uno para tu mamá también. Necesitamos cambiar cómo nos vemos para no ser reconocidos. Luz miró su vestido, uno marrón simple pero limpio, y sintió una chispa de esperanza. Gracias, dijo, su voz áspera. Pero todo esto, no tengo nada para devolverte. Cuando llegues a Chihuahua y estés a salvo, ese será mi pago, respondió Xochitl. Ahora cámbiate y descansa un poco más. Saldremos al anochecer. La noche cayó, y Xochitl guió a Luz y Alma fuera de la cueva, hacia el punto de encuentro con la caravana. Cielo avanzaba por un sendero angosto, la luna iluminando las rocas de arenisca como estatuas gigantes. Luz, con su vestido nuevo, abrazaba a Alma contra su pecho, sintiendo un pequeño cambio en su interior. La ropa limpia, aunque sencilla, la hacía sentir que ya no era una prisionera, pero el miedo a Raúl aún la seguía, como una sombra imposible de disipar. ¿Qué sabes de esta caravana?, preguntó Luz, su voz baja para no despertar a Alma, ahora dormida en sus brazos. Los Morales son buena gente, respondió Xochitl. Don Miguel, el líder, ha comerciado por Sonora durante décadas. Tiene reputación de ayudar a los necesitados. Diremos que eres una viuda buscando a tu familia en Chihuahua. Yo soy tu escolta, un amigo de la familia. Una historia simple, sin levantar sospechas. Luz asintió, apreciando su consideración. Gracias por pensar en mi reputación, dijo. Aquí, una mujer viajando sola con un hombre extraño. La gente diría cosas feas. Lo sé, respondió Xochitl. He vivido lo suficiente para entender cómo funciona el mundo, pero haremos las cosas bien. Cabalgaron en silencio por un rato, solo el sonido de los cascos de Cielo en las rocas y el silbido del viento en el cañón. Luz miró a Xochitl, su figura sólida bajo la luna, y se preguntó qué lo llevó a arriesgar todo por dos extrañas. Xochitl, dijo, rompiendo el silencio. ¿Alguna vez tuviste familia? Quiero decir, además de tu hermana. Él tardó en responder, como si la pregunta tocara una herida vieja. No una familia propia, dijo finalmente, pero cuidé al hijo de Citlali, mi sobrino. Era mi luz, hasta que lo perdí. Su voz se apagó, pero no se quebró. Desde entonces, he vivido solo, cazando, comerciando. Pero cuando escucho a alguien que necesita ayuda, no puedo dar la espalda. Luz sintió el dolor en sus palabras y entendió que no las estaba salvando solo por bondad, sino para redimir algo de lo que no pudo hacer por su familia. Lo siento, susurró. No quería abrir esa herida. No te disculpes, respondió Xochitl. Hablar de ellos los mantiene vivos en mí, y ayudarte a ti y a Alma me hace sentir que no murieron en vano. Sus palabras resonaron en Luz, despertando una emoción que no conocía, ser entendida. Durante años había cargado la culpa de dejar que Raúl la controlara, como si mereciera los golpes por no ser suficiente. Pero Xochitl la veía no como víctima, veía su fuerza, incluso cuando ella no la veía en sí misma. Cuando amaneció, llegaron a un valle pequeño donde la caravana de los Morales se preparaba para partir. 3 carretas cargadas de telas y especias, con una docena de jinetes y algunas familias caminando. Don Miguel Morales, un hombre mayor con rostro amable y voz profunda, los recibió con hospitalidad natural. «Son bienvenidos a viajar con nosotros», dijo tras escuchar la historia de Luz sobre ser una viuda buscando familia en Chihuahua.
Los caminos no son seguros para una mujer y una niña pequeña. Los protegeremos. Xochitl permaneció callado, desempeñando el papel de escolta, pero observó a cada persona en la caravana, buscando señales de peligro. Nadie parecía sospechoso, pero mantuvo la guardia alta, sabiendo que Raúl podría haber difundido noticias sobre Luz. Luz se sintió extraña al estar entre otras personas tras meses de aislamiento. Mantuvo a Alma cerca, pero la niña pronto se sintió atraída por otros niños en la caravana, corriendo tras ellos con una sonrisa radiante. Luz miró a su hija jugar. Su corazón dolía por lo que habían perdido, pero también se calentaba con la esperanza de un futuro mejor. Xochitl se acercó a Luz cuando la caravana hizo una pausa para el almuerzo. «¿Cómo estás?», preguntó, ofreciéndole una bolsa de agua. «Como si estuviera soñando», respondió, su voz baja. «Tengo miedo de despertar en esa habitación». «No es un sueño», dijo Xochitl, mirándola a los ojos. «Es un comienzo, y estaré aquí para asegurarme de que siga». Luz sonrió, una sonrisa genuina, y en ese momento se sintió no solo segura, sino vista. El viaje a Chihuahua aún era largo, y Raúl seguía siendo una amenaza, pero por primera vez en años, Luz creyó que podría encontrar la luz al final del camino. La caravana de los Morales avanzaba lentamente por el desierto de Sonora, las carretas crujiendo bajo el peso de las telas y especias, mientras los cascos de los caballos marcaban un ritmo constante en la tierra rocosa. El sol del mediodía quemaba, haciendo que el aire vibrara como un espejo roto, pero la gente seguía adelante, acostumbrada a la dureza del camino. Luz caminaba junto a una de las carretas, sosteniendo a Alma, quien ahora se había adaptado al ritmo del viaje. La niña a veces corría hacia otros niños, riendo y recogiendo piedras brillantes, como si el desierto fuera un patio de juegos infinito. Luz observaba a su hija, su corazón aliviado pero tenso. Esta libertad, aunque nueva, seguía siendo frágil. Cada vez que un extraño en la caravana la miraba por más tiempo del normal, sentía un escalofrío, como si Raúl pudiera aparecer en cualquier momento, con su sonrisa cruel y la amenaza de que nunca escaparía. Pero al mirar a Xochitl, cabalgando a cielo al frente de la caravana, su presencia era como un ancla, recordándole que no estaba sola. Don Miguel Morales, el líder de la caravana, revisaba frecuentemente a las familias. Se detuvo junto a Luz por la tarde, ofreciéndole una bolsa de agua y una tortilla de maíz. «¿Estás bien, señora?», preguntó, su voz cálida. «Este viaje no es fácil, especialmente con una niña pequeña». «Estoy bien, gracias», respondió Luz, inclinando la cabeza ligeramente. Ella le gusta estar aquí. Nunca había jugado con otros niños así. Don Miguel sonrió, pero sus ojos eran agudos, como si percibiera algo más profundo en su historia. «Tú y tu escolta, Xochitl, parecen muy cuidadosos», dijo, bajando la voz. «Si hay algo que necesites decirme sobre cualquier problema, sabes que escucharé». Luz sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo la voz calmada. «No hay problemas, señor. Solo es un viaje largo para encontrar a mi familia». Sonrió, esperando ocultar su ansiedad. Don Miguel asintió, pero su mirada sugería que no estaba del todo convencido. Le dio una palmada suave en el hombro y regresó al frente de la caravana, dejando a Luz con una sensación de inquietud. Xochitl, notando el cambio en su actitud, guió a cielo hacia ella. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz baja para no atraer atención. «Don Miguel preguntó por nosotros», susurró Luz, sus ojos recorriendo la caravana. «Sospecha. Si descubre la verdad, o si Raúl encuentra esta caravana». «Es un hombre bueno, pero precavido», respondió Xochitl. «Por eso ha sobrevivido tanto tiempo en este negocio. Mantengamos la historia. Si pregunta más, hablaré con él, pero no creo que haga algo a menos que tenga pruebas». Luz asintió, pero el miedo seguía aferrado a ella.
Cuando la caravana se detuvo para acampar junto a un pequeño arroyo con álamos que daban sombra, se sentó cerca de Alma, observando a todos a su alrededor. Un hombre joven, cabalgando en el borde de la caravana, seguía mirándola, su mirada fría e inescrutable. Se preguntó si sería un espía de Raúl o si su imaginación la estaba haciendo entrar en pánico. Atrapó a Alma más cerca, sintiendo su calor como un talismán contra la oscuridad. Xochitl, después de revisar a Cielo, se acercó a Luz. Le ofreció un trozo de carne seca y señaló con la cabeza hacia el hombre. «Lo vi», susurró. «Se unió al grupo esta mañana, diciendo que es un viajero solitario. Lo vigilaré, pero no dejes que vea que estás preocupada. Tipos como ese cazan el miedo». Luz asintió, sintiéndose más tranquila al saber que Xochitl estaba alerta. «No sé cómo lo haces», dijo, su voz baja. «Mantener la calma, siempre saber qué hacer. Siento que me voy a romper en cualquier momento». «Nadie está siempre tranquilo», respondió Xochitl, mirando la fogata que el grupo había encendido. «También tengo miedo, pero aprendí que el miedo es un amigo, si sabes escucharlo. Te hace cuidadoso, te mantiene en movimiento». Sus palabras hicieron que Luz se detuviera, mirándolo con una curiosidad nueva. «¿Dónde lo aprendiste?», preguntó. «¿Del desierto o de antes?» «De ambos», respondió, sus ojos lejanos. «Pero principalmente de Citlali. Ella me decía cuando éramos niños que el miedo es como el corazón te recuerda que estás vivo. No lo entendí hasta que la perdí a ella». Luz sintió un vínculo más profundo con él, como si sus heridas, aunque diferentes, se entrelazaran. «Yo también tenía a alguien así», dijo, su voz temblando. «Mi hermana, Isabel Luz. Ella era la única que siempre creía en mí, incluso cuando no creía en mí misma. Espero que aún esté en Chihuahua. Si no, encontraremos otro camino», interrumpió Xochitl, su voz firme. «No estás sola ahora, Luz, lo prometo». Sus palabras fueron como una lámpara, calentando su corazón en medio del terror. Ella lo miró, pero no pudo contener la curiosidad. «Luz, preguntó Luz, «¿por qué haces todo esto? No solo por Citlali, ¿verdad?» «No», respondió él, respondió. «Porque tú y Alma me recordaron que la vida no es solo sobrevivir. He estado vagando solo demasiado tiempo, pensando que eso era todo lo que merecía. Pero cuando te vi a ti luchando por Alma, cuando te vi de pie a pesar del miedo, me di cuenta de que también quería luchar, no solo para vivir, sino para traer algo bueno». Luz sintió que sus ojos se humedecían, pero no apartó la mirada. «Ya lo hiciste», susurró. «Nos diste una oportunidad, Xochitl, y si llegamos a Chihuahua, quiero hacer algo para devolverlo, no solo a ti, sino a otros como yo». Él sonrió, una sonrisa rara que iluminó su rostro endurecido. «Por eso eres más fuerte de lo que piensas», dijo. «Ahora descansa. Mañana será un día largo». La noche se profundizó, y la caravana se sumió en el sueño, solo el crepitar del fuego y el susurro del viento entre los álamos. Luz se acostó junto a Alma, la niña dormida con una sonrisa soñadora, pero Luz no podía cerrar los ojos. La imagen del hombre joven con la mirada fría la perseguía, junto con los recuerdos de las noches en que Raúl estaba junto a su cama, susurrando amenazas de que nunca escaparía de él. Xochitl, sentado no muy lejos, notó su inquietud. Se levantó, tomó una manta y se acercó. «Necesitas dormir», dijo, colocando la manta sobre sus hombros. «Yo vigilaré. Nadie se acercará a ti ni a Alma sin que lo sepa». Luz lo miró, sus ojos brillando bajo la luz del fuego. «¿No te cansas?», preguntó. «Haces todo esto, pero nunca te veo descansar». «Descanso a mi manera», respondió Xochitl, sentándose junto a ella. «Cuando sé que tú y Alma están a salvo,
Ahí encuentro paz. Pero te diré la verdad, Luz. No hago esto solo por ti. Lo hago por mí, por aquellos a quienes no pude salvar. Luz inclinó la cabeza, curiosa. ¿Como Citlali?, preguntó, su voz suave. Y otros, respondió. Mi tribu, 43 personas, murieron en una noche. Yo fui el único que sobrevivió, porque estaba cazando lejos del pueblo. Cuando regresé, solo había cenizas y sangre. He vivido con esa culpa desde entonces, preguntándome por qué yo viví y ellos no. Luz sintió que su corazón se apretaba. Extendió la mano, tocando suavemente su brazo, un gesto de consuelo raro que no había hecho con nadie más que con Alma. No fue tu culpa, dijo. No podías saber qué pasaría. Tal vez no, respondió Xochitl, mirando su mano en su brazo. Pero puedo decidir qué pasa ahora. Ayudarte a ti y a Alma, llevarlas a Chihuahua, es mi forma de responder por qué estoy vivo. Luz sintió una ola de emoción creciendo, no solo por gratitud, sino por empatía. Yo también me lo he preguntado, susurró. ¿Por qué sobreviví a Raúl, a esos años? Pensaba que era para proteger a Alma, pero ahora me pregunto si es para hacer algo más grande, para ayudar a otros como tú me estás ayudando. Xochitl la miró, su mirada suave pero intensa. Ya lo estás haciendo, dijo. Cada día que mantienes a Alma a salvo, cada vez que te levantas aunque tengas miedo, estás haciendo algo más grande. Eres más fuerte de lo que piensas, Luz. Sus palabras fueron como una chispa, encendiendo una fe que había perdido hace mucho. Ella sonrió, esta vez no por cortesía, sino porque realmente sentía esperanza. Gracias, Xochitl, dijo. No solo por salvarnos, sino por recordarme que aún puedo ser yo misma. Él asintió, sin decir más, pero sus miradas se encontraron por un momento, como dos almas reconociéndose en el vasto desierto. Xochitl se levantó, regresando a su puesto de vigilancia, pero sintió un cambio en su interior. Ayudar a Luz y Alma no era solo redención, se estaba convirtiendo en parte de él, una razón para seguir viviendo. El desierto de Sonora dio paso a colinas bajas y valles más verdes, a medida que la caravana de los Morales se acercaba a Chihuahua. Los chollas se volvieron menos frecuentes, reemplazados por pastos secos y mezquites esparcidos, señales de una tierra más fértil. La luz del atardecer pintaba el cielo de un naranja vibrante, reflejándose en los senderos polvorientos que llevaban a la ciudad. Luz caminaba junto a Alma, sintiendo cada paso como una afirmación de que estaban más cerca de la libertad. Pero aunque la libertad estaba cerca, el miedo a Raúl aún la seguía, como un viento frío soplando por el desierto. Xochitl cabalgaba a cielo en el borde de la caravana, sus ojos escaneando constantemente el horizonte y a las personas a su alrededor. El hombre joven con la mirada fría, que se había unido a la caravana días atrás, aún estaba allí, manteniendo distancia pero siempre visible. Xochitl había preguntado a don Miguel por él, y solo sabía que el hombre se hacía llamar Diego, un viajero buscando trabajo en Chihuahua. Pero Xochitl no confiaba en historias simples, no cuando Luz y Alma estaban en peligro. Mantuvo su cuchillo de caza al alcance, listo para actuar si era necesario. La caravana se detuvo para acampar junto a un río pequeño, donde el agua clara fluía sobre rocas lisas. Las familias levantaron tiendas, encendieron fogatas y compartieron historias sobre la vida en Chihuahua. Alma, ahora acostumbrada al bullicio de la caravana, jugaba con otros niños, su risa resonando como una melodía en el viento. Luz se sentó cerca de la fogata, mirando a su hija, pero sus ojos ocasionalmente se desviaban hacia Diego, sentado solo en el borde del campamento, afilando un cuchillo pequeño bajo la luna. Xochitl se acercó a Luz, trayendo una bolsa de agua y una tortilla de maíz. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose junto a ella.
Parece que llevas el desierto entero en los hombros. Luz sonrió débilmente, pero sus ojos estaban llenos de ansiedad. No puedo dejar de pensar en Diego, susurró. Me mira como si supiera algo. Si trabaja para Raúl, si ya nos encontró... Lo estoy vigilando, respondió Xochitl, su voz baja pero firme. Si hace algo sospechoso, me encargaré. Pero solo nos queda un día para llegar a Chihuahua. Cuando estemos allí, encontraremos a tu hermana, Isabel Luz, y estarás a salvo. Luz asintió, pero su voz tembló al continuar. ¿Y si Isabel ya no está allí? Si llevo a Alma a un lugar donde nadie nos espera, no sé qué haré, Xochitl. Él puso una mano en su hombro, un gesto reconfortante ya familiar. No tendrás que enfrentarlo sola, dijo. Prometí llevarte a Chihuahua, pero no planeo irme en cuanto lleguemos. Encontraremos a tu hermana, o un lugar para que tú y Alma empiecen de nuevo. Me tienes, Luz. Sus palabras fueron como una pequeña llama, calentando su corazón en medio del miedo. Lo miró a los ojos, viendo no solo determinación, sino una ternura que no había notado antes. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó, su voz suave. No es solo por Citlali, ¿verdad? Xochitl miró la fogata, la luz danzando en su rostro bronceado. Porque tú y Alma me recordaron que la vida no es solo sobrevivir, respondió. He vagado solo demasiado tiempo, pensando que eso era todo lo que merecía. Pero cuando te vi luchar por Alma, cuando te vi levantarte a pesar del miedo, me di cuenta de que también quería luchar, no solo para vivir, sino para traer algo bueno. Luz sintió sus ojos arder, pero no apartó la mirada. Ya lo hiciste, susurró. Nos diste una oportunidad, Xochitl. Y si llegamos a Chihuahua, quiero hacer algo para devolverlo, no solo a ti, sino a otros como yo. Él sonrió, una sonrisa rara que iluminó su rostro endurecido. Por eso eres más fuerte de lo que piensas, dijo. Ahora descansa. Mañana será un día largo. El último día del viaje comenzó con un cielo despejado, sin una sola nube, como si el desierto los estuviera recibiendo en su destino. La caravana se movió más rápido, sintiendo la cercanía de Chihuahua. Luz caminaba junto a Alma, sintiendo cada paso como una afirmación de que estaban más cerca de la libertad. Pero al cruzar un paso angosto, Xochitl de repente detuvo a Cielo, levantando una mano para detener la caravana. ¿Qué pasa?, preguntó Luz, su corazón acelerándose al acercarse a él. «¡Humo!», respondió Xochitl, señalando una columna de humo delgada que subía detrás de una colina. «No es de un campamento. Alguien nos está siguiendo». Miró hacia Diego, que estaba allí, su mirada fría fija en ellos. Don Miguel se acercó, frunciendo el ceño. «Podrían ser bandidos», dijo, «o solo viajeros, pero no podemos arriesgarnos. Xochitl, ¿qué plan tienes?» «Iré a investigar», respondió Xochitl. «Si son bandidos, los desviaré. Si es Raúl...» No terminó la frase, pero su mirada era clara. No dejaría que se acercara. Luz tomó su mano, su voz urgente. «No vayas solo», dijo. «Si es él, no estará solo. Ya hiciste suficiente, Xochitl. Deja que don Miguel se encargue». Xochitl negó con la cabeza, su mirada firme. «Sé cómo moverme», dijo. «Quédate con Alma y don Miguel. Si no vuelvo en una hora, la caravana sigue. Chihuahua está a solo unas horas». Antes de que ella pudiera protestar, espoleó a Cielo y galopó, desapareciendo detrás de la colina. Luz sintió su corazón apretarse, pero abrazó a Alma con fuerza, intentando mantenerse calma por ella. Don Miguel ordenó a la caravana avanzar lentamente, manteniendo a los hombres armados en la retaguardia. Una hora pasó como un siglo. Luz no quitaba los ojos del horizonte, rezando en silencio para que Xochitl regresara. Alma, sintiendo la tensión, tomó la mano de su madre con fuerza. «El tío Xochitl volverá, ¿verdad?»,
Preguntó, su voz vacilante. Claro que sí, respondió Luz, aunque no estaba segura. Pero cuando estaba a punto de perder la esperanza, una figura familiar apareció en la cima de la colina. Xochitl, montando a cielo, cubierto de polvo pero ileso. Galopó hacia ellos, haciendo una seña a don Miguel para que se detuviera. «Son hombres de Raúl», dijo, jadeando. «3, no muy lejos. Están siguiendo a la caravana, probablemente esperando la noche para atacar. Los desvié con una fogata falsa, pero pronto se darán cuenta. Tenemos que movernos rápido, llegar a Chihuahua antes del anochecer». Luz sintió que su sangre se helaba. «¿Estaba Raúl allí?», preguntó, su voz temblando. «No lo vi», respondió Xochitl. «Pero Diego sí. Es un espía de Raúl, reportando nuestra posición. Me encargué del gué de él. No lo maté, pero no podrá seguirnos». Don Miguel asintió, su rostro serio. «Nos vamos ahora», dijo. «Xochitl, tú guías. Enviaré hombres a vigilar la retaguardia». Luz miró a Xochitl, agradecida pero temerosa. «Gracias», susurró. «Pero por favor, no nos dejes más». «No me voy a ningún lado», respondió él, sus ojos fijos en ella. «Llegaremos a Chihuahua juntos». La caravana aceleró, las carretas traqueteando en el camino rocoso, el sonido de los cascos resonando como un tambor de guerra. Luz abrazó a Alma, caminando cerca de las carretas, sintiendo la urgencia en el aire. Xochitl cabalgaba al frente, guiándolos por senderos sinuosos, sus ojos escaneando constantemente el paisaje por cualquier señal de persecución. Cuando el sol se puso, las primeras vistas de Chihuahua aparecieron a lo lejos, brillando como estrellas en la tierra. Luz sintió un destello de esperanza, pero también venía con ansiedad. ¿Estaría Isabel aún allí? ¿La aceptaría después de tantos años? ¿Y si Raúl aún los perseguía, estarían realmente a salvo? Miró a Alma, dormida en sus brazos, y se prometió a sí misma que, sin importar qué pasara, no dejaría que su hija viviera con miedo nunca más. Cuando la caravana llegó a las afueras de Chihuahua, don Miguel ordenó detenerse para organizarse. Xochitl regresó junto a Luz, su rostro cubierto de sudor, pero su mirada firme. «Lo logramos», dijo. «No hay señales de Raúl ni sus hombres. Tal vez desistieron al saber que estamos cerca de la ciudad». Luz asintió, pero no podía disipar la inquietud. «Necesito encontrar a Isabel», dijo. «Ella vivía cerca de la plaza de armas, junto a la catedral. Si aún está allí...» «La encontraremos», interrumpió Xochitl, su voz segura. «Don Miguel aceptó que nos quedemos con la caravana hasta que estés a salvo. Vamos». Entraron en Chihuahua al anochecer, cuando las luces de aceite y las risas de las cantinas llenaban las calles. Luz se sintió abrumada tras meses de aislamiento, pero la presencia de Xochitl a su lado la ayudó a mantenerse firme. Se detuvieron frente a una casa pequeña cerca de la catedral, con una puerta pintada de azul y macetas de flores de nopal en el porche. Luz tomó aire profundamente, golpeó la puerta, su corazón latiendo fuerte. Una mujer mayor que Luz abrió la puerta, su cabello negro salpicado de gris, pero sus ojos claros se iluminaron al verla. «¿Luz?», susurró, su voz temblando. «¿Eres tú?». «Isabel», respondió Luz, las lágrimas brotando. Se lanzó a los brazos de su hermana, abrazándola fuerte como si temiera que desapareciera. Alma, despertando, miró a las dos con curiosidad. Luego sonrió cuando Isabel se inclinó para abrazarla. «Ella ya es Alma», dijo Luz, su voz quebrada. «Mi hija». Isabel las abrazó a ambas, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Te he buscado por años», dijo. «Pensé que te había perdido. Nunca perdí la esperanza». Xochitl permaneció en silencio atrás, sintiendo un alivio profundo. Había cumplido su promesa, pero al ver a Luz y Alma en los brazos de Isabel,
sintió un vacío en su corazón. Su misión había terminado, pero no quería partir. Esa noche, Luz, Alma y Xochitl se quedaron en la casa de Isabel, donde preparó una comida sencilla pero cálida de tortillas y frijoles. Luz le contó a Isabel sobre los años con Raúl, sobre el rescate de Xochitl y el viaje por el desierto. Isabel escuchó, sosteniendo la mano de su hermana, sus ojos llenos de dolor, pero también de orgullo. «Eres más fuerte de lo que nunca imaginé», dijo Isabel. «Y tú, Xochitl, eres un bienhechor. ¿Qué quieres para que podamos agradecértelo?» Xochitl negó con la cabeza, mirando a Quilalma jugando con una muñeca de trapo que Isabel le dio. «Verlas a salvo es suficiente», dijo. «No lo hice esto por recompensa». Luz lo miró, sintiendo una urgencia de decir algo. «Xochitl», dijo, su voz baja, «nos diste una vida nueva, pero no quiero que te vayas pensando que solo fuiste un escolta. Eres familia, quieras o no». Sus palabras lo tocaron más de lo que esperaba. Pensó en Citlali, en la aldea perdida, y se dio cuenta de que Luz y Alma habían llenado parte del vacío en su corazón. «No soy bueno quedándome en un lugar», respondió, su voz baja, «pero no me iré lejos. Chihuahua es un buen lugar para empezar de nuevo, no solo para ti y Alma, sino tal vez para mí». Isabel sonrió, dando palmadas. «Entonces ven a cenar con nos cada semana», dijo. «Es una orden, no una invitación». Xochitl rió, un sonido raro que iluminó la habitación. «Lo intentaré», respondió. Cuando la noche cayó, Luz salió al porche, mirando las luces de Chihuahua brillando bajo el cielo estrellado. Xochitl se quedó a su lado, silencioso pero cercano. «Pensaba que la luz me había abandonado», dijo Luz, su voz baja. «Pero tú la trajiste de vuelta, no solo para mí, sino para Alma, y tal vez para ti mismo». Xochitl la miró, sus ojos suaves. «Tú eres la luz, Luz», dijo. «Yo solo te ayudé a encontrarla». Estuvieron allí, entre la luz y la sombra, sin saber qué traería el futuro. Pero en ese momento, supieron que habían encontrado un nuevo comienzo, no solo para sobrevivir, sino para vivir, con esperanza y compasión guiando el camino.